I am doing well right now. We we have the we were connected in the first court. Do you remember? I'm sorry? Do you remember that we were connected in the first court? Are you the representative of the U.S. government? I don't remember. Okay, I really remember. Can I share you a file with you? Because I am seeing that it is not possible. You're kind of breaking up. What'd you say? Can I share a file with you? Because I prepared a document to be part of the proofs. You should probably wait until the judge comes on. You'll be here anytime. Okay. So I have a problem at this moment because I am located in Colombia. I have to forcibly return, and I'm trying to validate if I can return to the U.S. government. I have been sending emails to the U.S. embassy, to the people of the Department of Justice. I was talking with my ICE officer, and it has not been possible. I am not rich at this moment, so I have been trying to make it, but it is not possible yet. Your connection's kind of breaking up every other word. I am going to share the link of the document in the chat. I'm not sure what's going to happen. No, the point is that in the last court I submitted a document. It was considered as the third proof, and at this moment I did different documents, and I have been sending them, and I need to share it in order to continue with my case. Because as I told you, at this moment I am not in the U.S. I have to return. I have to forcibly return, and I need to come back, but I need an employment authorization because I don't have money to pay my expenses in the United States, and I can't find a job during this time. That's the problem that I have at this moment. I did a supplicate to return with an employment authorization, and I have been trying to be considered as a refugee because I have been reading in the website of UXIS that if I am considered as a refugee, I can receive an employment authorization immediately. That's what I'm trying to do at this moment because I am not in the United States at this moment. Here's the court. Set up here when they're ready. Just a moment. This is Immigration Judge Mark Sammet at the Otay Mesa Immigration Court. Today's date is June 1st, 2023. Este es el juez de inmigración Mark Sammet en el Tribunal Migratorio de Otay Mesa. La fecha del día de hoy es el 1 de junio del 2023. These are continued removal proceedings in the case of Andres Alberto Buitrago Alzate. Esta es una audiencia del proceso de expulsión aplazado en el caso de Andrés Alberto Buitrago Alzate. Number 244-016-691. Número de extranjero 244-016-691. The respondent is present via WebEx. El compareciente se está presentando a través de WebEx. He's appearing without an attorney. Se está presentando sin un abogado. Appearing on behalf of the government today is. Representando al gobierno el día de hoy se encuentra. Thomas Watt on behalf of the government. Thomas Watt por parte del gobierno. And our previously sworn interpreter from Spanish to English today is. Y nuestra intérprete a la que previamente se le tomó juramento del español al inglés el día de hoy es Sarah Feldman. Right. To Mr. Buitrago, can you hear and understand the interpreter? Al señor Buitrago, ¿puede escuchar y entenderle a la intérprete? Sí, su señoría, sí le entiendo. Yes, Your Honor, yes, I can understand.
Okay, since the last proceeding, the court received an I-830 indicating the respondent had been released. Desde la última audiencia, el juez ha recibido un formulario I-830 indicando que el compareciente ha sido liberado. And his address was set for Kissimmee, Florida. Y su dirección había sido fijada para Kissimmee, Florida. The court also received a motion for an in absentia order from the department. Y el juez también recibió un pedimento para una orden en absencia por parte de la Secretaría de Seguridad Interna. Indicating that the respondent had returned to Colombia and the department was requesting that he be ordered removed. Indicando que el compareciente había regresado a Colombia y que la Secretaría estaba solicitando que se ordenara su expulsión. Additionally, the court will note that there were numerous emails that were sent to the court administrator, Mr. Preciado. Asimismo, el juez quisiera hacer notar que hubieron numerosos correos electrónicos que fueron enviados al administrador del tribunal, al señor Preciado. That were sent from Mr. Buitrago, or a person claiming to be Mr. Buitrago. Que fueron enviados por parte del señor Buitrago o por una persona que afirmaba ser el señor Buitrago. And there were numerous U.S. officials that were carbon copied on the communications. Y en esas comunicación se les hizo una copia en carbón a numerosos funcionarios de los Estados Unidos. The court administrator forwarded many of these emails to the DHS duty attorney. El administrador del tribunal reenvió muchos de estos correos electrónicos al abogado en turno de la Secretaría de Seguridad Interna. Additionally, the court notes that a profile that was purporting to be Mr. Buitrago reached out to my own personal LinkedIn profile. Asimismo, el juez quisiera indicar que alguien con el perfil del señor Buitrago se comunicó conmigo a mi perfil de LinkedIn. And of course, the court did not engage because that would be inappropriate to have conversations outside of the courtroom. Y desde luego, el juez no se involucró en eso porque sería inapropiado, desde luego, el tener conversaciones fuera del juzgado. So, to start with, Mr. Buitrago, where are you presently located? Entonces, para comenzar, señor Buitrago, actualmente, ahora, ¿dónde se encuentra usted localizado? Su señoría, me encuentro en Colombia y todos los correos que he enviado los envié yo y yo envié la invitación en LinkedIn, por supuesto. Your Honor, I'm in Colombia and I've been sending all the emails. It's me, the one that has been sending all the emails. And of course, it was me, the one that sent the invitation in LinkedIn. Okay, sir, I'd ask that you not communicate with the court. That is inappropriate to communicate to the court outside of the courtroom. Señor, yo le pido que no se comunique con el juez fuera del tribunal. Eso es algo inapropiado. Do you understand that, sir? ¿Entiende eso, señor? Sí, sí lo entiendo. Lo que pasa es que por la premura de mi caso, pues estaba tratando de contactarme rápido para resolver mi problema, porque me tuve que regresar forzosamente. Perdón. Yes, Your Honor, only the issue is that my case is so urgent that I was trying to communicate quickly. Okay, did you receive a copy of the department's motion for an in absentia order to order you removed without you being present? ¿Recibió usted una copia del pedimento de la Secretaría de la orden de expulsarlo a usted en absencia, de expulsarlo sin que usted se encuentre presente? No, no he recibido ningún documento. No sé a qué correo me lo enviaron, pero no he visto nada.
Y de hecho me tuve que regresar por mi cuenta, o sea, no me expulsaron. Perdón, señor, Sí. perdón. Well, no, I did not receive any document. I don't know to which email it was sent. And in fact, I left on my own. I was not removed. All documents are sent via the mail, so they were sent to the last address you provided to the court and to the government, which was in Kissimmee, Florida. Todos los documentos son enviados a través del correo. Por lo tanto, esos documentos fueron enviados a la última dirección que usted proporcionó en Kissimmee, Florida. Okay, Mr. Watt, did you still want to proceed on the motion to have the respondent ordered removed? The respondent has already left. Would the government be amenable to allowing him to withdraw his application for admission? How does the government want to proceed at this time? Bueno, señor Watts, ¿usted quiere seguir adelante con la orden de expulsión? El compareciente ya salió. One second. El compareciente ya salió. ¿Estarían ustedes dispuestos a que el compareciente retire su solicitud de admisión? Go ahead, Mr. Watt. Is it his intention to stay in Colombia and not return to the U.S. unless he has a legal way to come back? ¿Es la intención de él el quedarse en Colombia y no regresar a menos de que él tenga una manera legal de regresar? So, Mr. Buitrago, you don't appear to be eligible for any forms of relief in immigration court at this time. Señor Buitrago, en este momento usted no parece que reúna los requisitos para ningún tipo de beneficio migratorio en el tribunal migratorio. Because you voluntarily departed the United States. Porque usted ha salido voluntariamente de los Estados Unidos. But you voluntarily departed the United States without informing the immigration court. Pero usted salió voluntariamente sin informarle al tribunal migratorio. And your case is still open. Y su caso todavía está abierto. In order to apply for asylum, you have to show that you're unable or unwilling to return to your country. Para poder solicitar el asilo, usted debe de demostrar que no puede o que no quiere regresar a su país. Due to persecution. Debido a la persecución. On account of a protected ground. Basado en un causal de protección. It appears that you don't qualify to apply for asylum because you have not shown that you are unable or unwilling to return to your country. Al parecer, usted no puede solicitar el asilo porque usted no ha demostrado que no puede o que no está dispuesto a regresar a su país. At least not through the immigration court. Por lo menos no a través del tribunal migratorio. You can certainly petition the U.S. Embassy in Colombia. Desde luego, usted le puede hacer una petición a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. You also don't appear to be eligible for withholding or removal under the Act or under the Convention Against Torture. También, al parecer, usted no reúne los requisitos para la retención en contra de la expulsión de acuerdo a la ley migratoria o de acuerdo a la protección del convenio en contra de la tortura. Because I can't order the U.S. government to withhold your removal to a country you've already returned to. Porque yo no le puedo pedir al gobierno de los Estados Unidos que retenga su expulsión a un país al que usted ya ha regresado. So, Mr. Buitrago, I'd ask you, what would you like me to do with your case, where I could give you several options? Bueno, señor Buitrago, le quiero preguntar, ¿qué es lo que usted quisiera que yo hiciera con su caso para que le pueda dar varias opciones?
Bueno, yo ya he enviado propuestas escritas y lo que yo solicité era regresar cuando tuviera autorización de empleo porque me tuve que regresar porque me iba a quedar en la calle de homeless. No tenía empleo. Perdón, Sí. perdón. I already sent several proposals, and what I need is an employment authorization because I couldn't stay here because I will not be able to survive without an employment because I did not have an employment. Y Okay, yo, sir. So are you hoping to legally petition the U.S. Embassy in Colombia to get work authorization? Entonces usted tiene la expectativa de solicitarle formalmente a la Embajada de Colombia en los Estados Unidos una autorización de trabajo. sí, ya lo hice, pero no me responden. Y de hecho, cuando estaba en Estados Unidos, yo le pedí a mi oficial de ICE que me volvieran a detener mientras espera la autorización de empleo y me lo negaron. Yo también fui a la oficina de ICE de San Francisco y no quisieron Yes, volverme a I detener. did it, but I have not. Perdón. Yes, I did it, but I did not receive any response. And in fact, I did ask my ICE officer that I should be detained again until I will receive my employment authorization. Y él lo negó. También lo pedí en la oficina de ICE en San Francisco y fue negado y se lo pedí a la policía y también me lo negaron y a doctores And también. I also asked for it to my ICE officer, and he denied it. And I also asked it from the ICE office in San Francisco, and it was also denied. And I also requested it from the police. Continúe, señor. Y fue negado. Yo traté de volver a quedar detenido para esperar la autorización de empleo y no fue posible. No quisieron darme esa posibilidad. And it was denied. And Your Honor, the respondent is cutting out. Yo estoy explicando, acabo de hacer un documento mostrando el riesgo que tengo ahorita por una investigación que denuncié del presidente y yo no puedo estar en Colombia. I'm showing now a document showing that I'm in risk because of an investigation that I had. Señor, ¿me repite de qué es la investigación? Sobre un acto de corrupción del presidente de Colombia y eso el 30 de mayo abrieron la investigación. Entonces, pues aquí estoy en riesgo en este momento. Your Honor, Sir, you're breaking up a little bit with your internet connection. Señor, no se le escucha claramente, se está cortando por su conexión de internet. Ok, que ahorita estoy en riesgo por una investigación que abrieron en contra de corrupción por el presidente de Colombia y yo denuncié Right now I'm in harm's way due to an investigation that it was opened against the president because of corruption in Colombia. Y bueno, yo he pedido volver a Estados Unidos, pero es que yo no tengo un sponsor. Y, o sea, estoy en riesgo, estoy esperando que ustedes me ayuden a tomar una decisión o hacer algo, porque And I wanted to return to the US, but I do not have a sponsor. I'm in risk, and I'm waiting for you to help me. So making a decision with respect to something. Okay. So, sir, I can either rule on whether or not you are eligible for relief, and in this case you're not, and order you removed from the United States. Bueno, señor, yo puedo tomar una decisión acerca de si usted reúne los requisitos para un beneficio migratorio, que en este caso no los reúne, y yo puedo ordenar su expulsión de los Estados Unidos, which would make it more difficult for you to return to the United States in the future. Lo cual haría que sería más difícil para usted el regresar a los Estados Unidos en el futuro. Or you can ask to withdraw your request to be admitted. O usted puede pedir que sea retirada su solicitud de ser admitido. And if the DHS complies, you will not have a removal order on your
Y si está de acuerdo la Secretaría de Seguridad Interna, entonces usted no tendrá una orden de expulsión en sus antecedentes y en su expediente. But since you are no longer in the United States, you are not eligible from any relief that this court can grant at this time. Y como usted ya no se encuentra en los Estados Unidos, entonces en este momento usted no reúne los requisitos para ningún tipo de beneficio migratorio. How would you prefer to proceed at this time, sir? Entonces, señor, ¿cómo preferiría usted seguir adelante en este momento? Pues yo ya envié una solicitud a la oficina de refugiados de Estados Unidos porque puedo, si me perfilan como refugiado, puedo tener otros beneficios que no tenía como solicitante de asilo y eso es lo que estoy tratando de hacer. I already sent an application to the refugee office in the U.S. because I can be granted with some other benefits that I didn't have as an asylum seeker. Okay, sir, do you want to withdraw this application that this court is adjudicating so that you can wait for either the embassy or another agency to make a determination? Entonces, señor, ¿quiere usted retirar la solicitud que usted tiene ante este tribunal de ser admitido en lo que usted espera alguna respuesta por parte de la embajada o por parte de alguna otra agencia? Sí, pues le estoy pidiendo que por favor pueda regresar con autorización de empleo, pero es que estoy en riesgo, o sea, le estoy pidiendo que por favor me dejen regresar porque tengo mucho riesgo y tengo demostrado Well, mi I'm hoja. asking you to please let me return with an employment authorization. I'm asking this from you because I'm in harm's way. Sir, I neither have the authority to allow you to re-enter the United States, nor do I have the authority to issue you an employment authorization. Señor, yo no tengo la autoridad para autorizar que usted reingrese a los Estados Unidos y tampoco tengo la autoridad para emitirle a usted una autorización de empleo. You would need to speak to the U.S. Customs and Immigration Services about that, sir, or the U.S. Embassy. Tendrá que hablar con el servicio de control de aduanas y de inmigración en los Estados Unidos o con la embajada de los Estados Unidos, señor. Do you understand that, sir? Señor, ¿entiende usted eso? Sí lo entiendo, pero no me responden, o sea, no, o sea, ahí es donde está el problema Yes, I do understand you, but they're not responding to me. y estaba entre quedarme en Well, I la would calle, recommend es que el problema estaba entre quedarme en la calle en Estados Unidos o venirme acá porque no tenía hogar. Well, the problem was that I had either to decide to stay in the US in the street or to come back over here because I did not have a house. Okay, I understand that, sir. Okay, señor, yo entiendo eso. I understand why you left the United States. Yo entiendo por qué usted salió de los Estados Unidos. I understand that you didn't have the ability to support yourself, so you made the decision to go back to Colombia. Yo entiendo que usted no tenía la posibilidad de mantenerse a sí mismo, entonces tomó la decisión de regresar a Colombia. But unfortunately, that makes you ineligible for any relief that I can grant you. Pero desafortunadamente eso hace que usted sea inelegible para cualquier beneficio migratorio que yo le pudiera otorgar. You should call the United States Embassy in Colombia. Usted debe de llamarle a la embajada de los Estados Unidos en Colombia and speak directly to them about what potential options you have in order to receive some sort of protection from the United States. y usted debe de hablar con ellos acerca de qué tipo de beneficio podría recibir potencialmente de ellos para poder recibir una protección en los Estados Unidos. Since you're in Colombia, those are the representatives, the appropriate representatives of the United States government you should liaise with.
Como usted se encuentra ahora en Colombia, ellos son los representantes de los Estados Unidos con los cuales usted se debería de poner en contacto. In the meantime, how would you like me to close out your case here, sir? Señor, mientras tanto, ¿cómo le gustaría a usted que yo cerrara su caso aquí, señor? Would you like to withdraw your application for admission, or would you prefer that I rule on your case as it stands right now? Bueno, ¿prefiere usted retirar su solicitud de admisión o prefiere usted que yo tome una decisión en su caso en la situación en que su caso se encuentra ahora? No, yo no la voy a retirar, pues yo ya tengo listo mi formulario, tengo lista la información adicional, ya la he enviado. Pues aquí la decisión es que entiendan la realidad del caso y la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha dicho que quiere apoyar a los líderes sociales y protegernos y pues Perdón, estoy perdón, esperando. señor, Sí, señor. sí, sí. Well, I'm not going to withdraw my application. I already fill out the, the form, and what I'm doing is waiting for a decision. I would like to get a decision according to my case, and embassy in the U.S. embassy has said that they want to support the social leaders. Y pues quiero hacer efectivo ok, el artículo 8 de los derechos humanos, pues que tengo derecho a un tribunal competente. Si el señor juez no puede decidir en este caso, pues sí me gustaría que me pusieran un tribunal para poder tomar una decisión, sea que me quieran proteger o no me quieran proteger por las razones que sea, pero pues yo no podía vivir en la calle, es que es algo que no. Well, and Article 8 of the Human Rights says that I have the right to be heard by a competent tribunal or court, and if you could please refer me so they can decide if they are going to protect me or not. I'm about to decide that right now, sir. Señor, yo estoy a punto de decidir ahora eso. Mr. Watt, did you want to be heard? Señor Watt, ¿quiere usted hablar? Yes, Your Honor. The respondent was given parole. He was supposed to go to an address in Florida. He went to San Francisco and then to Colombia. So I don't. Mr. Watt, you got to pause. Sí, su señoría. Al compareciente se le dio un permiso provisional de entrada al país. Él debió de haberse ido hacia Florida y en lugar de eso se fue a San Francisco y de ahí se fue a Colombia. He has no viable relief. Él no tiene un beneficio migratorio viable. And we would be very opposed to allowing him to withdraw his application. He could have asked for permission to go back to Colombia and to withdraw when he was here. He did not. He just chose to do whatever he wanted. Therefore, we think a removal order is appropriate. Y nosotros estamos muy opuestos a que él retire su solicitud de admisión. Él pudo haber pedido permiso para regresar a Colombia y pudo haber retirado su solicitud y en lugar de hacer eso, él realizó todo por sí mismo y por lo tanto nosotros le estamos pidiendo que emita una orden de expulsión a su país, a Colombia. Pero un momento, yo tuve que pedir un pasaporte de emergencia y había que comprar el tiquete de regreso y yo ya me iba a quedar en la calle, me quedé. But one moment, I had to get an emergency passport and I also had to buy a return ticket. Continúe. Y no podía hacer nada, es que me iba a quedar en la calle, yo no podía hacer nada, pues cómo me iba a quedar en la calle en ese momento. Y la persona de Florida es una persona que me ayudó a salir del centro de detención, pero cuando salí me di cuenta que si iba a trabajar informalmente tenía que falsificar el Social Security y eso me podía meter en la cárcel. Y yo pedí autorización de empleo, yo fui hasta ICE, hablé mi caso, dije la verdad y no hicieron nada. Yo pedí que me volvieran a la custodia de Perdón, ICE. señor,
person that helped me to be released from the detention center, that person in Florida, but I had to work informally and I had to work with a fraudulent social security number. And I didn't want to do that because I was going to go to jail and I was going to lose everything. So then I was going to be in the streets, and I couldn't do that. I couldn't stay in the streets. And I also asked for ICE for an employment authorization. Y pedí que me volvieran la custodia y no lo hicieron. Y eso dice en el documento. O sea, eso por ley lo tenían que hacer y no lo quisieron hacer. Eso dice And en I asked to be taken into custody again, and they did not want to do it. And according to the law, they had to do it, and they didn't want to do it. Okay, sir. Was there anything else you wanted me to know before I made a decision in your case? Okay, señor, ¿hay algo más que a usted le gustaría que yo supiera antes de que tome una decisión en su caso? Sí, que por favor sometan a la UNHCR que me perfilen como refugiado para poder viajar y tener autorización de empleo inmediatamente. Un refugiado puede solicitar asilo desde fuera del país. Esa es la opción que veo que hay legalmente, pero no responden. Y eso me respondió la embajada de Colombia en Estados Unidos. Ellos me dijeron, envíele eso a ellos y no responden. That please ask the United Nations refugee organization, the UNHCR, to please respond to me so I can get the status of a refugee, because as a refugee I can ask for asylum from Colombia. That was the answer that I was given from the U.S. Embassy in Colombia, and I contacted them, but they are not responding. Okay, sir. I have no authority to contact the UN refugee office or any other offices on your behalf. Okay, señor, yo no tengo ninguna autorización para ponerme en contacto con la oficina de refugiados de las Naciones Unidas o con alguna otra oficina de ese tipo en representación de usted. No lo puedo hacer. The court is prepared to make a ruling on your case at this time, sir. El juez está preparado para tomar una decisión en su caso en este momento, señor. I find that you are ineligible for asylum because you have voluntarily returned to Colombia. Yo he determinado que usted no reúne los requisitos para el asilo porque usted voluntariamente ha regresado a Colombia. You cannot establish that you are unable or unwilling to return to your country because you have voluntarily returned to your country. Usted no puede establecer que no puede o que no está dispuesto a regresar a su país porque usted voluntariamente ha regresado a su país. You are also ineligible to apply for withholding or removal under the Act or under the Convention Against Torture because you are already in Colombia. Usted también no reúne los requisitos para solicitar la retención en contra de la expulsión o la protección del convenio en contra de la tortura porque usted ya se encuentra en Colombia. And you have returned there voluntarily. Y usted ha regresado voluntariamente. And I can't order the United States government to withhold your removal to a country you've already voluntarily returned to. Y yo no le puedo ordenar al gobierno de los Estados Unidos que retenga su expulsión a un país a donde usted voluntariamente ya ha regresado. Therefore, you are ineligible for all forms of relief, and the court is going to order you removed to Colombia. Por lo tanto, usted no reúne los requisitos para ningún tipo de beneficio migratorio y el juez va a ordenar su expulsión a Colombia. You do have the right to appeal my decision to a higher court. Usted tiene el derecho a apelar mi decisión ante un tribunal superior. In this case, it would be to the Board of Immigration Appeals. En este caso, sería ante el Tribunal de Apelaciones de Decisiones Migratorias, la Junta de Apelaciones de Decisiones Migratorias. Any appeal would be due within 30 days of today. Cualquier apelación les deberá de llegar a más tardar 30 días a partir de la fecha del día de hoy. So any appeal would be due to them no later than 3 July 2023. Entonces, cualquier apelación les deberá de llegar a ellos a
más tardar el 3 de julio del 2023. Do you understand your right to appeal, sir? Señor, ¿ha entendido cuál es su derecho a la apelación? Sí, pero el problema es que en Estados Unidos no respetan los derechos a hacer peticiones, nadie responde, ni siquiera la embajada. Yo ya traté de mandar la embajada en Colombia y tampoco responden. Entonces, pues yo quiero dejar Well, constancia. the issue is that in the United States, no one responds whenever someone files a petition. I already tried to file a petition with the U.S. Embassy, and they are not responding, and no one responds. This would be an appeal with the Board of Immigration Appeals, and they have a legal duty to rule on all appeals filed to them. Esta es una apelación ante la Junta de Apelaciones de Decisiones Migratorias, y ellos tienen el deber de responder ante cualquier apelación que se tramite ante ellos. Did you want to reserve your right to appeal this decision, sir? Señor, ¿se quiere usted reservar su derecho a apelar esta decisión? Sí, pero vuelvo y insisto, es que en Estados Unidos no respetan los derechos ni siquiera los humanos. Y quiero dejar constancia en la historia de la humanidad que ustedes en Colombia nos dicen que nos van a apoyar y que nos van a proteger y están decidiendo sobre mi vida. Yo ya pedí que me dieran asilo en cualquier otro país del mundo. Perdón, señor. Yes, but I want to insist that in the U.S. they do not respect the human rights. Okay, sir. I will enter my decision now. Ok, señor, ahora yo voy a emitir mi decisión. Transcriber, please use the standard format for the Otay Mesa Immigration Court. File number A244-016-691 244-016-691 in the matter of Andres Alberto Buitrago Alzate, en el caso de Andrés Alberto Buitrago Alzate, date June 1st, 2023, fecha el 1 de junio del 2023, on behalf of the respondent, pro se, en representación del Y compareciente, él se está representando a sí mismo. una on pregunta, behalf of por the favor. Department of Homeland Security, Mr. Thomas Watt, En representación de la Secretaría de Seguridad Interna, el señor Thomas Watt, P.O. Box 438150, San Diego, California, 92143. Una pregunta, por favor. ¿Cómo ejerzo mi derecho a Sir, apelar? no, No, sir, no sé. I am entering the decision right now. señor, Do ahora not interrupt me. yo estoy emitiendo la decisión, no me interrumpa. Section 212A7A11 of the Immigration and Nationality Act, admission without a visa or other lawful permission. El artículo 212A7AA de la ley migratoria de los Estados Unidos, el haber sido admitido sin una visa o sin un permiso legal. Applications, one, asylum pursuant to Section 208 of the Immigration and Nationality Act. Solicitud, uno, el asilo de acuerdo al artículo 208 de la ley migratoria de los Estados Unidos. Two, withholding removal pursuant to Section 241B3 of the Act. Dos, retención en contra de la expulsión de acuerdo al artículo 241B de la ley migratoria. And three, protection under the United Nations Convention Against Torture. Y tres, la protección del convenio contra la tortura de las Naciones Unidas. Next line, all bold, all caps, centered, decision and order of the immigration judge. Decisión y orden del juez migratorio. Next line, Roman numeral 1, introduction and procedural history, all bold, all caps. Número 1, introducción del historial del procedimiento. Next line, new paragraph, respondent is a native and citizen of Colombia who was personally served with a notice to appear by the Department of Homeland Security on March 10th, 2023. El compareciente es un originario y ciudadano de Colombia, a quien el gobierno de los Estados Unidos el 10 de marzo del 2023 le entregó una notificación de comparecencia. See Exhibit 1. Véase el elemento prueba 1. In the NTA, the department charged the respondent with being inadmissible under Section 212A7A11 of the Immigration and Nationality Act. En la notificación de comparecencia, la Secretaría de Seguridad Interna le imputa que es inadmisible en los Estados Unidos de acuerdo al artículo 212A7A11 de la ley migratoria.
as being an immigrant who at the time of application for admission is not in possession of a valid unexpired immigrant visa or other valid entry document. Como un inmigrante que en el momento de haber solicitado el ser admitido en los Estados Unidos no tenía en su posesión una visa o algún otro documento de entrada válida. Period. The department filed the NTA with the Otay Mesa Immigration Court on 10 March 2023, thereby vesting this court with jurisdiction over the instant proceedings. La Secretaría tramitó la notificación de comparecencia en el Tribunal Migratorio el 10 de marzo del 2023, dándole así autoridad a este tribunal para iniciar los procedimientos. See HCFR section 1003.14a. Next line, new paragraph. Respondent first appeared before the court for an initial master calendar hearing on 24 March 2023. El compareciente se presentó para una audiencia preliminar inicial en el tribunal el 24 de marzo del 2023. Where the court explained the respondent his rights and continued the case to give him time to try and find an attorney. Donde el juez le explicó al compareciente sus derechos y aplazó su caso para darle tiempo para que pudiera encontrar un abogado. Oh, sorry. Scratch that. Where the respondent voluntarily waived his right to an attorney. Y donde, lo siento, me corrijo, donde el compareciente voluntariamente renunció a su derecho a tener un abogado. The respondent admitted to allegations 1, 2, and 3 of his notice to appear. En la audiencia, el compareciente admitió los alegatos 1, 2 y 3 en la notificación de comparecencia. The respondent indicated that he did have a valid B2 visa when he came to the San Francisco airport. El compareciente aceptó que tenía una visa B2 cuando llegó al aeropuerto de San Francisco. The court granted DHS a continuance to file evidence on whether or not the respondent had a valid visa. El compareciente le otorgó un aplazamiento a la Secretaría de Seguridad Interna para que la Secretaría pudiera presentar pruebas acerca de si el compareciente tenía o no una visa válida. ¿Cómo puedo ejercer mi derecho a apelar? No tengo ni idea y no tengo dinero para pagar un abogado. Sir? Señor. At the next hearing on 27 March 2023, the government submitted an I-213. En la siguiente audiencia, el 27 de marzo del 2023, el gobierno presentó un informe I-213 That summarized the respondent's immigration history en donde se resumía el historial migratorio del compareciente and indicated that his B2 visitor visa was revoked. y se indicó que su visa de visitante B2 fue revocada. At the next hearing on 5 April 2023, the immigration judge spoke to the respondent about his rights. En la siguiente audiencia, el 5 de abril de 2023, el juez migratorio habló con el compareciente acerca de sus derechos and admitted Exhibit 2 into evidence. y admitió el elemento de prueba número 2 como prueba. The judge then indicated they were going to have a judicial competency inquiry. Y después el juez indicó que se iba a llevar a cabo una indagatoria acerca de la capacidad judicial.
19 de abril de 2023, este juez llevó a cabo una indagatoria de la capacidad judicial, during which the court found that the respondent understood the nature and object of the proceedings, en la cual el juez determinó que el compareciente entendía la naturaleza y el objetivo de los procedimientos. The court found that he understood his ability to exercise his core rights and privileges, El juez determinó que él entendía su capacidad acerca de ejecutar sus derechos y sus privilegios en el tribunal. and the court finds that he has an ability to respond to the allegations of the charges, Y el juez determinó que él tenía la habilidad de responder ante los alegatos y los cargos, and he has an ability to present information and respond to questions relevant to eligibility, y que él tiene la capacidad de responder a preguntas con respecto a la elegibilidad. and the court find that at that time he had an appropriate cognitive, emotional, and behavioral functioning. El juez quisiera subrayar que en ese entonces el juez, que el compareciente en ese entonces tenía una capacidad cognitiva, funcional, And the court received evidence from the government in the case y el juez recibió pruebas por parte del gobierno en el caso of the mental health provider that has been marked as Exhibit 3, del proveedor de servicios de salud mental que el juez marcó como elemento de prueba 3. that also on page 21 and 22 indicated the respondent had lucid and organized thoughts during the meeting, Que en las páginas 21 y 22 se indicó que el compareciente tenía pensamientos lúcidos y organizados durante la reunión. and the court received in evidence Exhibit 4, which was a document typed up by the respondent, Y el juez recibió el elemento de prueba número 4, que era un documento escrito a máquina por parte del compareciente, indicating his reasons why he left Colombia, indicando los motivos por los cuales salió de Colombia. that was very well typed and very well organized and showed a high level of education by the respondent. El que estaba muy bien escrito a máquina, muy bien organizado y que mostraba un alto nivel educativo por parte del compareciente. Based on all this, the court found the respondent was competent. Basado en todo esto, el juez determinó que el compareciente era competente. Based on this finding of competence, as well as the evidence submitted in the I-213, Basado en esta decisión de capacidad judicial y así como la información indicada en el I-213, the court is going to sustain the charge and finds the respondent is removable as charged. el juez va a sustentar el cargo y ha determinado que el compareciente está sujeto a expulsión tal y como se le imputa. Based on the government's recommendation, the court directs Colombia as the country of removal, Basado en la recomendación del gobierno, el juez indica Colombia como el país de expulsión. the court conducted another hearing on June 1st, 2023, El juez llevó a cabo otra audiencia el 1 de junio del 2023, at which the respondent connected via WebEx, en la cual el compareciente se conectó a través del programa WebEx. During this hearing, the respondent admitted that he voluntarily returned to Colombia. Durante esta audiencia, el compareciente admitió que él voluntariamente se regresó a Colombia. Pena, yo no me regresé The voluntariamente. court explained that because he voluntarily returned to Colombia, the court did not have the authority to issue any relief in this case anymore. El juez explicó que como él voluntariamente se regresó a Colombia y que por lo tanto el juez ya no tenía ninguna autoridad para otorgar ningún tipo de beneficio migratorio. The court did explain that the respondent could withdraw his application or request to withdraw his application for admission. El juez le explicó al compareciente que él podía solicitar el retirar su solicitud de admisión. The respondent indicated he understood this, but he wanted to move forward with his application and have the court rule upon it. El compareciente indicó que él entendía esto, pero que él quería seguir adelante con su solicitud y que quería que el juez tomara una decisión
warned the respondent that it appears he's ineligible for any form of relief, and this would result in a removal order. El juez advirtió al compareciente que no reunía los requisitos para ningún beneficio migratorio y que eso resultaría en una orden de expulsión. The respondent indicated he understood and he did not want to withdraw his application. El compareciente respondió que lo entendía y que no quería retirar su solicitud. Based on that, the court is ruling accordingly. Basado en eso, el juez está tomando una decisión de acuerdo a eso. Next line, header number 2, evidence, all bold, all caps. Pruebas. In adjudicating respondent's applications for relief, the court considered the testimony respondent offered during his merits hearing. Para considerar la solicitud del beneficio migratorio, el juez consideró el testimonio que el compareciente ofreció durante su juicio migratorio. The court will not repeat here the testimony the respondents offered, except as applied to its analysis. El juez no repetirá el testimonio que ofreció aquí el compareciente a menos de que sea parte del análisis. The court fully considered the entirety of the record and all documentary evidence. El juez consideró el expediente por completo, así como todas las pruebas documentales. Both individually and cumulatively, whether specifically mentioned or not in making its decision. Tanto de manera individual como cumulativa, si es que se menciona o no en esta decisión. The court admitted the following exhibits into the record. El juez admitió los siguientes elementos de prueba en el acta. Use list format. Exhibit 1, the respondent's notice to appear. El elemento de prueba número 1, la notificación de comparecencia del compareciente. Exhibit 2, the I-213 immigration history submitted on 27 March 2023. El informe I-213 con el historial migratorio que fue entregado el 27 de marzo del 2023. Exhibit 3, medical records regarding the respondent's treatment here at Otay Mesa. El elemento de prueba número 3, el expediente médico acerca del tratamiento que se le dio al compareciente aquí en el centro de detención de Otay Mesa. And Exhibit 4, respondent's submission on his competence. Y el elemento de prueba número 4, las entregas de documentos del compareciente acerca de su capacidad mental. Exhibit 5 is the I-830 documenting respondent's release from detention. El elemento de prueba número 5 es el I-830 documentando la liberación del compareciente de la detención. And Exhibit 6 is DHS motion for an in absentia order. Y el elemento de prueba número 6 es el pedimento de la Secretaría de Seguridad Interna para una orden en ausencia. Header number 3, findings of fact and conclusions of law. Hallazgos de hechos y conclusiones. Y faltan los Respondent has not submitted any applications for relief at this time. El compareciente en ese momento no ha entregado ninguna solicitud de beneficio migratorio. The court finds that even if submitted, the respondent is not eligible for any forms of relief from this court. Y el juez ha determinado que incluso si es que lo hubiera entregado, el compareciente no reúne ningún requisito para cualquier beneficio migratorio por parte de este tribunal. In order to be eligible for an asylum, the respondent must show he is unable or unwilling to, and is unable or unwilling to avail himself of the protection of his country because of past persecution or a well-founded fear of future persecution. Para poder solicitar el asilo, el compareciente debe de demostrar que él no puede o no está dispuesto a obtener una protección por parte de su gobierno, ya sea por persecución en el pasado o por persecución en el futuro. In this case, the respondent has, in fact, is willing to return to
Colombia and has done it himself voluntarily. En este caso, y de hecho el compareciente está dispuesto a regresar a Colombia y lo ha hecho, de hecho, de manera voluntaria. Therefore, the respondent could not establish any sort of eligibility for asylum. Por lo tanto, el compareciente no puede establecer ningún tipo de requisito para el asilo. Por favor, ¿puedo hablar? Next paragraph. Respondent also is ineligible to apply for withholding removal under the Act or withholding removal under the Convention Against Torture. También el compareciente no reúne los requisitos para solicitar la retención en contra de la expulsión de acuerdo a la ley o la retención de la expulsión de acuerdo a la protección del convenio contra la tortura. Both of those forms of relief prevent the United States government from removing a respondent to a country where he could be harmed. Esos dos beneficios migratorios impiden que el gobierno pueda regresar a un compareciente a un país donde se le pudiera hacer daño. Once the respondent made the decision to voluntarily return to his own country, una vez que el compareciente tomó la decisión de voluntariamente regresar a su país de residencia, he mooted whether or not the United States government could send him back to a country where he could be harmed. Por lo tanto, eliminó la posibilidad de que el gobierno lo pudiera enviar a un país donde se le pudiera hacer daño. Therefore, the court finds that it does not have the authority to order the respondent withheld from removal to a country he voluntarily removed himself to. Por lo tanto, el juez ha determinado que él no tiene la autoridad para ordenar que se le retenga la expulsión a un país a donde él voluntariamente ha regresado. Additionally, the court notes that the respondent was provided an I-589 application. Asimismo, el juez quisiera hacer notar que al compareciente se le entregó una solicitud de 589. This application has never been properly filed with the court. Esa solicitud nunca ha sido tramitada apropiadamente en el tribunal. And even if filed, as the court summarized previously, he is not eligible for any forms of relief given his current status. Incluso si hubiera sido tramitada apropiadamente, como resumió anteriormente el juez, no se le podría otorgar dado su estatus actual. Accordingly, the court will enter the following orders. Por lo tanto, el juez emitirá las siguientes órdenes. Orders, it is ordered the respondent be removed to Colombia. Se ordena que el compareciente sea expulsado a Colombia. It is further ordered the respondent. Scratch that last line. Dated June 1st, 2023. Fecha 1 de junio del 2023. Mark Douglas Samet, immigration judge. Mark Samet, juez migratorio. In transcription. Sir, as I've previously indicated, you have until July 3rd, 2023 to file an appeal with the Board of Immigration Appeals. Sí, Señor, como yo anteriormente le indiqué, usted tiene hasta el 3 de junio sí, pero para tramitar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Decisiones Migratorias. Do you have any questions this time, sir? Señor, ¿tiene alguna pregunta en este momento? sí, tengo muchas. Primero, no sé cómo hago para ejercer ese derecho. Los abogados pro bono no responden, ya les he enviado correos. Y no sé si envío ese documento a qué First of correo. all, I don't know, perdón. First of all, I don't know how to exercise that right because the pro bono attorneys are not responding. Continúe, señor. Y no sé a dónde enviar un correo, cómo lo hago desde Colombia. Y otra cosa, tienen en este momento la I don't responsabilidad. know where to send an email or how I can do it from Colombia. Y tienen la responsabilidad de mi vida en este momento. Yo estoy en riesgo en Colombia y ya envié los documentos para And you have demostrarlo. the responsibility of my life right now. I'm in harm's way in Colombia. Y yo no me vine voluntariamente, me vine forzosamente porque iba a quedar en la calle como un indigente y perdía todas mis pruebas y mi trabajo en mis computadores. Yo no me vine And voluntariamente. I did not come over here voluntarily. I
was forced to do it because otherwise I was going to become a homeless and I was going to lose all my evidence, all my computers, everything. Y otra cosa Okay, importante, sir. And another important thing, Sir, I need to answer your questions one at a time. señor, yo necesito responder a sus preguntas de una en una. okay. You need to communicate with the Board of Immigration Appeals, not through email, but by mailing your appeal directly to them at their address. Señor, usted se necesita comunicar con la Junta de Apelaciones de Decisiones Migratorias, no a través de un correo electrónico, sino al mandarle a través del servicio postal a su dirección su formulario de apelación. Their address and instructions on how to appeal are available on their website. Las instrucciones, así como la dirección, las instrucciones acerca de cómo apelar y su dirección se encuentran disponibles en su sitio de web. What is your next question, sir? ¿Y cuál es su siguiente pregunta, señor? Yo no tengo un peso en este momento y tengo que saber cómo me van a devolver el dinero de mi maleta, si me la van a devolver, porque tengo cosas importantes allá. Y eso es otro tema que estoy pidiendo. Por favor, ¿cómo hago para ejercer eso? No tengo dinero para enviar correo postal ahorita. Well, I don't even have 1 peso, and I don't know how they are going to do to reimburse me for my suitcase, how they are going to send me everything that I had in my suitcase. I don't have any money right now to mail through the postal service anything. Sir, I don't have any knowledge of your suitcase, and I don't have any authority to direct the movement of your suitcase anywhere. Señor, yo no tengo la menor idea de dónde se encuentra ahora su maleta y yo no tengo ningún control en lo absoluto acerca de ninguna cosa relacionada con Sí, su maleta. bueno, pero hay un punto que yo he enviado más pruebas y no están en el juicio como elementos de pruebas y eso no lo va a tomar la Junta de Apelaciones. Y un tema importante de Well, estas pruebas, there is an issue. I have sent some other evidence, and that's not included in the file. So then that's not going to be taken into consideration by the Board of Appeals. Sir, all evidence has to be mailed to the court. The court does not receive any email through LinkedIn, through social media, or through any electronic means. Señor, todas las pruebas deben de ser enviadas por correo al tribunal. El tribunal no recibe ningún tipo de prueba que es enviada a través de LinkedIn, a través de las redes sociales o a través de cualquier medio electrónico. pero aquí quiero dejar constancia de la responsabilidad que hay, por ejemplo, de no encontrar trabajo porque ni siquiera tenía ropa y no tenía dinero para cambiar mi ropa. O sea, estaba prácticamente en la calle y eso es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos porque yo tenía mi ropa, incluso yo busqué trabajo informal, aún falsificando el ID y no había trabajo en ese momento. Entonces, esto tiene un gran grado de responsabilidad por parte del gobierno. Yo sé que el juez no tiene injerencia en esto, pero quiero dejar constancia. Yo ahorita no puedo enviar documentos de esa manera. Yo soy, dejando constancia en esta grabación, yo soy el que... Perdón, señor, ¿me permite? Señor, Yes, yes. well, I want this to be on the record. I was left without any clothing. I didn't have clothes to change. I couldn't change my clothes. And that's the responsibility of the government of the US. I was left without any clothing, and I even tried informally to work and to fake an ID, but I was not able at that time to find any kind of job. And I know this is not the responsibility of the judge. Y continúe, señor. Y quiero es que acá hay un problema con los procesos de asilo y quiero dejar constancia sobre esto y todos los correos que va a enviar son míos, o solamente para que lo tomen en prueba. No sé si lo van a hacer en la corte o no, pero yo ahorita tengo que cuidar mi seguridad y yo estoy pidiendo eso en Colombia. Entonces, por favor, para que lo sepan, que yo no puedo enviar documentos oficiales y soy yo. Solamente quiero dar constancia sobre eso, porque es que en esta época es imposible que no puedan recibir un correo. Ya estoy dejando constancia de que soy yo. Your Honor, the interpreter requests a repetition. You may. Señor, ¿me puede repetir despacio lo O sea, que acaba de decir, por favor?
que yo soy el autor de los correos, quiero enviar todas las pruebas que se consideran en el correo oficial, porque eso me va a costar mucho dinero imprimir papel en Estados Unidos y enviarlo por el correo oficial. Y ustedes tienen dinero mío, pues, Well, that I'm the author of all the emails that have been sent, and I cannot send them through the official mail. I cannot print them because that's going to cost me a lot of money. y ustedes me tienen dinero de lo que me han quitado. O sea, la maleta que perdí And you have the money of what you had taken from me. y no me quieren responder. O sea, son $3,700. And and they do not want to respond to me, and these are $3,700. O sea, eso es lo que Okay, quiero. sir. As I indicated before, I have no authority over any of those matters. Ok, señor, como yo se lo indiqué anteriormente, yo no tengo ninguna autoridad acerca de cualquiera de esas cuestiones. Do you have any questions for the court? ¿Tiene usted alguna pregunta para el juez? Sí, yo solamente puedo enviar mis pruebas a los correos para que apelen en Estados Unidos, porque pues ahí está el elemento probatorio, soy yo. ¿Cómo me va a poner a imprimir? Además, eso es un gasto ambiental innecesario. O sea, es que son muchas razones que, I can only send my evidence through email because I do not have the money to print all the copies, and also that's not good for the environment. Okay, sir. These are the court's procedures. Ok, señor, estos son los procedimientos del tribunal. They apply to all respondents. Proceden y se aplican para todos los comparecientes. If you would like some sort of exception with the Board of Immigration Appeals for an electronic filing, you can communicate with them. Si es que usted consigue algún tipo de excepción para comunicarse a través de correo electrónico con la Junta de Apelaciones de Decisiones Migratorias, entonces usted se podrá comunicar con ellos. sí, pero aquí And dejo any constancia de last questions, sir? otro problema que hay en Estados Unidos. En Colombia hay una ley de derechos de petición y yo puedo poner demandas si no me responden. En Estados Unidos yo hago eso y no pasa nada. Al menos siendo extranjero, yo no tengo ni derechos civiles ni constitucionales allá. Pero ese es el punto que planteo, que no Well, respetan in derechos. Colombia, if I do not get a response, I can file a lawsuit. And in the United States, if I don't get a response, I'm not allowed to do it. This is a violation of my civil and constitutional rights. No, 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 no. Okay, sir. If that is something you would have to take up with a different court, Bueno, señor, eso es algo que usted tiene que presentar ante un tribunal distinto. at this time, the court is going to adjourn this hearing. En este momento, el juez va a levantar la sesión en esta audiencia. Quiero cerrar con el último tema. Solamente quiero dejar constancia en la humanidad que The en hearing este is momento adjourned. Estados Unidos tiene una Se levanta responsabilidad la sobre mi sesión vida. en esta audiencia. No, no, pero por favor, solo tradúcele eso, por favor. O sea, estamos hablando de una vida, ¿no? Derecho a la vida. Solamente dejar claro eso. Y mire las reglas que tienen y no les importa una vida. Look at the rules that you have and you don't care about one life. ¿Sí qué pasó?